Hola, buen día. Para el video de hoy vamos a hablar sobre Power Electronics and Digital Logic Systems. Esta información proviene del capítulo 3 y 4 de Power Electronics, Converse Application and Design, y proviene del capítulo 11 y 12 de The Art of Electronics. Bueno, entonces lo primero que tenemos en estos libros es el tema aquí, electricidad y circuitos. Entonces, aquí como ya vimos en el primer video, pues aquí se nos vuelve a hacer como un repaso a grandes rasgos de las leyes fundamentales, como la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, las cuales se usan para ver cómo se está comportando un circuito, qué voltaje se está presentando sobre ciertos componentes o sobre cierta malla, cuánta corriente está fluyendo y en qué dirección. Bueno, y aquí también habla un poquito sobre los componentes importantes, como resistores, que ya vimos, que son para, digamos, mermar cierto voltaje o cierta corriente en un punto del circuito. Tenemos los inductores, que nos ayudan a contrarrestar la inductancia o el cambio de corrientes, o para inducir señales o cargas. Y por último tenemos los capacitores, que son, digamos, almacenadores de energía cuando queremos que almacenar energía obtener un voltaje, digamos, que fluya mejor, que sea más estable, que sea, sí, más constante y estable. Bueno, por este lado, los libros nos mencionan el magnetismo y pues se habla de esto porque el magnetismo es una de las raíces, sí, de los principales temas que componen la electrónica. Entonces, aquí nos dicen por qué es importante. Entonces, el magnetismo es muy importante porque nos permite analizar conceptos claves como es el flujo magnético, qué campos magnéticos se están creando, cómo están fluyendo, qué voltaje contienen, en qué dirección se están moviendo. También la inductancia, que la inductancia básicamente es como la inercia, pero en la electricidad, en la electrónica, que la inductancia es como la negación a ese cambio brusco de voltajes, se genera un voltaje de contraparte, entonces tenemos que tenerlo en cuenta también. Y ya por último tenemos los transformadores, que si nosotros necesitamos trabajar con un voltaje, no sé, de 10 12 voltios y el flujo de corriente del toma corriente es de 120, pues el transformador por medio de unos cables internos, cobre y unas hélices, él hace relaciones de 10 a uno, por ejemplo, o 5 a uno. Entonces de 10 a uno ya no nos va a dar de 120 voltios, sino 12 voltios, y así. Tenemos que utilizarlos para lo que queramos. Bueno, entonces, ya por otra parte, se nos habla de la simulación por computadoras para estos circuitos. Y entonces, pues la simulación se usa principalmente para probar ciertos diseños, mirar qué voltajes o corrientes están fluyendo o podrían fluir dichos componentes, en dichas mallas, dependiendo del montaje que nosotros hagamos. Entonces, esto a grandes rasgos, pues nos ayuda a evitar daños, nos ayuda, por ejemplo, a ahorrar tiempo, no perder tiempo haciendo montajes que probablemente no van a funcionar. Y esto a la larga, pues nos reduce costos. Bueno. Acá siguiendo los libros, seguimos con los dispositivos programables y estos pues principalmente se usan como para tener un control digital, para hacer un procesamiento de datos o señales, para aplicar esos datos o señales y por último pues digamos en algunos circuitos básicos o muy usados se usan para reemplazar y no tener que hacer todo un montaje, sino utilizar estos dispositivos directamente, estos dispositivos programables. Acá vemos cuáles son los principales dispositivos. Obviamente hay muchísimos, pero los principales, digamos que se rigen en estos tres grupos, están dentro de estos tres grupos. Y los primeros son los PLD, que fueron los primeros que se hicieron, son los más básicos. Se utilizan como para amplificar señales, reducir voltajes, corrientes. Sí, son usados porque son muy básicos, pero entonces a veces se nos quedan cortos. Por otra parte tenemos los CPLD, que son más complejos, tienen en cuenta más estados del circuito, a veces utilizan un par de compuertas lógicas, entonces son un poco más complejos y también muy usados. Y ya por último tenemos los más complejos de todos, los FPGA, que
utilizan, llegan a tener hasta millones de compuertas lógicas, muchos estados en sí mismo, combinaciones de esas compuertas y o eh, no. Entonces, son muy usados actualmente en la electrónica avanzada y en la robótica. Listo. Aquí ya por último, digamos que tenemos las ventajas y problemas de estos dispositivos. De las ventajas tenemos que, digamos, presentan mucha flexibilidad a la hora de usarlos y son fáciles de reprogramar en caso de que vemos que no están funcionando como queremos o no están cumpliendo la función que necesitamos. Entonces podemos cambiar ciertos parámetros, ciertos números internos en ellos y reprogramarlos a lo que necesitamos. Por contraparte, los problemas, digamos que como hay tantas marcas, hay tantas hojas PDF de cómo funciona, entonces muchos de estos presentan diferentes voltajes lógicos.